Hoy día nos toca tocar un tema que está en plena actualidad. Si ustedes viven en la ciudad de Lima y salen sin ninguna explicación o sin ninguna autorización, por ejemplo, pasada la 1 de la mañana y antes de las 4 de la mañana, puede tranquilamente un policía detenerlos y llevarlos a una comisaría. Esto no, no es una arbitrariedad del policía, es consecuencia de lo que se ha declarado y que esté vigente en este momento, se llama estado de excepción. Por la extensión del tema, lo vamos a tocar en 2 sesiones. Entonces, en esta primera explicación va a ver qué es un estado de excepción, qué fórmulas tiene en el Perú, y en la segunda, cómo podemos defendernos frente a algunas medidas tomadas al amparo de un estado de excepción. Comencemos entonces por lo primero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El presidente de la República, con acuerdo de su Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado, en principio 60 días, prorrogables, cosa que en otros países no ocurre, porque si tú prorrogas la excepción indefinidamente, la excepción se convierte ya pues en la regla, pero ese problema tenemos en el Perú. Puede decretar entonces por 60 días con prórroga para que en todo el Perú o en parte del país, y dando cuenta de esto al Congreso, o si el Congreso no está funcionando porque hay receso, porque hay vacaciones de los congresistas, entonces a la Comisión Permanente del Congreso, una necesidad de restringir, no como dice alguna parte de la Constitución, eso lo ha aclarado muy bien opiniones consultivas 8ª y 9ª de la Corte Interamericana. No es suspender, suspender es pérdida temporal de derechos. Nadie pierde temporalmente sus derechos. Es una cuestión de restringir, o sea, de limitar los alcances de un derecho, de algún derecho en particular. En realidad, en el caso peruano, entonces vamos a ver cuáles son esos derechos. Porque el Perú, entonces, tiene 2 fórmulas o 2 situaciones para el estado de excepción. La que siempre se ha aplicado es la del estado de emergencia, que por cierto, todo el país está viviendo a propósito del COVID esta situación de estado de emergencia. Por eso es que ustedes no pueden salir en esta época de 1 a 4 de la madrugada, y si salen tienen que tener un salvoconducto o una justificación necesaria, importante. Están llevando a un familiar enfermo que se ha puesto mal y lo están llevando a una clínica de un hospital, y bueno, pues ahí no, la situación se acredita y no hay necesidad de un salvoconducto. Hay gente que por cuestión de trabajo tiene lo que se llama el pase laboral, trabaja en la madrugada, ahí enseña su pase y no ocurre nada. ¿Por qué? ¿En qué situaciones planteamos este estado de emergencia? Primera alternativa, y en los hechos única que se ha aplicado en el Perú. Lo hacemos cuando hay una perturbación de la paz o el orden público interno. Esto es lo que era el fundamento, porque esto se repite en la Constitución de 79, en la de 93. Esto es lo que se utilizaba para tocar los temas del terrorismo. Cuando hay ataques del terrorismo, muerte de personas, coches bomba, entonces hay una perturbación de la paz o del orden público interno. Entonces, si había una situación de ataques terroristas o peligro terrorista, venía el estado de emergencia. Catástrofes justifican. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos estas huracanes, inundaciones que ha tenido los Estados Unidos, o nuestros terremotos, un terremoto como el que hubo en Pisco hace unos años, 2007, que fue un terremoto ya 7.9, o sea, frente a la ciudad de Pisco, y muy pura arriba de la superficie. Entonces, claro, de la ciudad de Pisco quedó poco y nada. Entonces, en ese momento es tan grave que la gente esté dando vueltas por allí, porque puede meterse a pisar en una cosa que se caiga, y
entonces causar más problemas, se busca entonces restringir ciertos derechos. Y en el otro supuesto, aquí cae lo del COVID, graves circunstancias que afecten la vida normal de la nación. Tenido, según los datos oficiales, alrededor de 200.000 muertos y varios millones de personas enfermas. Entonces, y ahora tenemos millones de vacunados, entonces, pero el riesgo de una tercera ola, entonces hay que restringir, no suspender, restringir ciertos derechos. ¿Cuáles son los derechos que en un estado de emergencia se restringen? Pues se los digo de inmediato. Libertad y seguridad personal. Libertad de tránsito. Por eso es que no puedo estar saliendo pues a las 3 de la mañana dando vueltas si no tengo ningún permiso, ningún nada. No es que me quede sin libertad de tránsito, no es que me quede sin seguridad personal, no es que me quede sin libertad personal, pero hay restricciones a sus ejercicios. Salvo que tengas salvoconducto, problema familiar grave, pase laboral, no sales. Entonces no puedes ejercer tu libertad de tránsito. Libertad de reunión tampoco. Y el último derecho que se restringe en un estado de emergencia es la inviolabilidad de domicilio. ¿Por qué? Porque, a ver, ya sea una catástrofe natural, una casa que se está cayendo, y de repente puede haber personas que rescatar, o ya sea está haciéndose un problema de terrorismo, y hay severas sospechas que se tiene a encerrar, ahí alguna actividad terrorista en ese lugar, entonces podemos entrar. Este estado de emergencia, como hemos dicho, lo da el presidente con acuerdo con su Consejo de Ministros y dando cuenta al Congreso, o sea, avisándole al Congreso porque el Congreso podría levantarlo. 60 días prorrogables y el presidente también puede decretar la participación de las Fuerzas Armadas y no solo de las fuerzas policiales. Hay otra situación, y con esto termino este primer programa, entonces, sobre el tema estado de excepción, que es el estado de sitio, previsto en la Constitución, pero nunca se ha dado. ¿Para qué circunstancias se ha previsto el estado de sitio? Para invasión del Perú. Uno de los vecinos se mete en territorio peruano, y caso, obviamente, de guerra exterior, ¿no? Entonces, para esos casos, hay una restricción de derechos. El problema, y por eso ha sido muy criticado esta parte, y tal vez explica que nunca haya sido puesta en práctica, que la Constitución de 93 y la de 79 también decían, la ley, la norma que da el estado de sitio dirá qué derechos se restringen. Todos sabemos que por lo que la misma lógica de la propia Constitución y por lo que se ha firmado como pauta en la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces hay derechos que no se restringen nunca. Entonces esta redacción es confusa, pero como no nos hemos puesto en la situación, no se ha generado el problema. Si se diera la situación, guerra exterior, invasión, o el riesgo de que esto ocurra evidente, se restringen el ejercicio de ciertos derechos durante 45 días, prorrogables, pero en este caso no por el presidente de la República, sino por el Congreso. Entonces, ya sabemos por qué en estos días, entonces en este caso por la situación del COVID, no podemos salir a cualquier hora, entre 1 y 4, salvo que tengamos un salvoconducto o trabajemos a esas horas, pues, entonces tenemos que quedarnos en casita, porque se supone que eso ayuda a evitar que se fomente el problema del COVID y su supervisión. O podría pasar con un terremoto, o podría pasar con, ojalá no vuelva, atentados terroristas. Entonces, esta es la idea de lo que se llama estado de excepción, y esto es lo que explica lo que estamos viviendo en la práctica. ¿Puede cuestionarse las medidas tomadas al amparo del estado de excepción?
En alguna medida sí, pero eso lo veremos en otro programa. Ojalá que lo que acabamos de explicar les haya resultado de utilidad.